Tras la sierra en el tiempo, siglos XIX y XX, cuaderno número 2, año 2020. A los 150 años de la creación del Centro Educativo General José de San Martín, 1870-2020. Memorias del algarrobo abuelo. Gladys Acevedo, Salzacate, Pocho, Córdoba. Qué diferentes eran las cosas en ese tiempo. Pero llegó un momento en que las familias se dieron cuenta de que sus hijos necesitaban prepararse para los tiempos que venían. Ellos no pudieron hacerlo, pero entre todos hicieron todo lo posible para que Salzacate tuviera una escuela. Preguntaron, se reunieron, discutieron hasta que por fin, con la ayuda del cura párroco de esa época, lograron ponerse de acuerdo. Tendrían una escuela para todos. Después de muchos viajes a Córdoba, los que resultaron muy pero muy difíciles, porque no había caminos como ahora, ni autos ni micros, solo caballos, carretas y mulas, el sueño se cumplió. El 8 de marzo de 1870, hace 150 años, todas las familias del pueblo se reunieron en la antigua casa parroquial para recibir al primer maestro, que en esa época le llamaban preceptor, don Santos Garín. ¿Saben cuántos chicos y chicas estuvieron reunidos ese día? 85. Fue así que, asustados, alegres, con miradas escondidas, apretando las manos de sus madres, 85 niños se reunieron ese 8 de marzo de 1870 afuera de la antigua casa parroquial bajo la sombra de mis ramas. Las vainas maduras, colgando del ramaje, resplandecieron entre el follaje junto a la campana de la capilla. Por mi savia recorrió la luz de la esperanza al presentir un futuro próspero para este lugar, mi lugar. Ese día histórico se concretó un sueño, pergeñado por todos. Un mes más tarde se creaba la primer estafeta postal de correos a cargo de don Félix Santos Abregú. La modernidad llegaba despaciosamente a este rincón del oeste cordobés, abriéndose Salzacate a los hechos de una nación que se organizaba. Córdoba bullía por los acontecimientos que iban sucediéndose: la sanción de la Constitución provincial, el asesinato de Urquiza, la construcción del ferrocarril Córdoba-Rosario, la visita de Sarmiento a Belleville, la depresión económica por la guerra con el Paraguay, el despegue de la Córdoba doctoral y pastoril se dirigía hacia una potencia agroindustrial. El impulso de la educación dado por el presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, llegaba hasta este punto serrano. 1889. Pasaron 19 años y la idea de alfabetización se fue concretando. Muchos salzacatenses leían y escribían. La pequeña escuela de 1870 había crecido. Todavía las clases se dictaban en la antigua casa parroquial. Mi sombra era un abrazo al bullicio de los pequeños, con sus juegos y picardías, a sus madres esperándolos, a los caballos retozando, a la vida misma floreciendo. A cargo de la dirección estaba la señorita Arcelia Carreras,
maestra no diplomada, acompañada por la señora marquesa de Carreras como maestra auxiliar. Juntas, a pesar de su escasa preparación pedagógica, volcaban su espíritu formando a niños y niñas año tras año. Una sola calle atravesaba la localidad. Era el lazo de comunicación entre Villa Dolores y Cruz del Eje. La población, integrada por descendientes de españoles, nativos y esclavos, protagonizaban los cambios lentos, transformando las actividades, los recursos y la forma de vida. En esos tiempos, el suministro de agua estaba a cargo de los propios pobladores, es decir, que en recipientes apropiados trasladaban el agua del río hacia sus hogares. Un vecino, utilizando un carro donde había colocado un tonel, distribuía el agua entre las casas. Era tan lindo escuchar su voz atravesando el pueblo, el tintineo de los jarros y los saludos cordiales. Lo que recuerdo es que más allá de las dificultades, gran número de niños y algunos jóvenes asistían a la escuela, las que ya tenía hasta tercer grado. Día a día, junto a sus maestras, iban construyendo el futuro soñado. Desde su inicio hubo una comisión vecinal, o también llamada comisión escolar, la que se ocupaba de abastecer al alumnado de todo lo necesario, más allá que en aquellos tiempos resultaba muy difícil por las distancias y las complicaciones en el traslado proveer de lo necesario. Integraban esta comisión don Fidel Díaz, don Alejo Burgos, don Luis Guzmán y don José Oviedo. Mientras la vida transcurría en Salzacate, llegaban noticias sobre lo que acontecía en Córdoba capital. Algunas vienen a mi mente, otras, amigo lector, sería importante investigar. Se iniciaba la construcción de la cárcel y la Plaza Colón, 1887. Debido a la epidemia de cólera que azotó a Córdoba, se construyó el cementerio de San Vicente. Comenzaron con la pavimentación de las calles principales, calle Ituzaingó y Boulevard Unión, hoy 24 de septiembre y General Paz. Aparecieron publicaciones de carácter literario en diferentes puntos de la provincia. Eco de Córdoba, la Revista de Córdoba, La Verdad en Villa del Rosario, El Iris en Villa María, El Comercial en Río Cuarto, etc. El 29 de mayo de 1887 fue creado por decreto el Servicio Meteorológico Provincial. El espacio geográfico de la ciudad de Córdoba iba transformándose. La planicie de Alga, Córdoba, se estaba desmontando y aumentaba la edificación en General Paz y San Vicente. La actividad comercial se acrecentaba. Se practicaba esgrima, equitación, carreras de caballos en el Hipódromo Nacional. En abril de ese año, el capitán Sanz hizo demostraciones con el globo aerostático Albatros. Numerosas poblaciones surgen a causa de la ley de colonias, entre ellas Freire, Luxardo, Arrufó, Malvertina, Montetoro, Colonia Marina, Elisa, Coronel Olmedo, Devoto, San Francisco, La Bulalle, Marco Juárez. A comienzo de 1888 se decidió la destitución de Olmos, gobernador de la provincia de Córdoba, reemplazado por el doctor José Echenique. El 14 de julio de ese año quedó formada una compañía de gendarmes anexa a la policía,
con el fin de cumplir con las funciones del cuerpo de bomberos. Ese mismo año quedó inaugurado el servicio eléctrico público. El servicio telegráfico postal se extendió, creándose una serie de distritos. Se sancionó la Ley Nacional de Matrimonio Civil, lo que trajo como resultado el nombramiento de numerosos jefes y empleados de oficinas del regimiento civil en todo el territorio cordobés. Qué marcada diferencia entre la lentitud y permanencia de algunos rasgos de la comunidad y el entorno. Salzacate, ubicada en Tras la Sierra, se configuraba a un ritmo diferente de la capital. Ni qué hablar de lo que acontecía en Buenos Aires y el resto del mundo. En Buenos Aires se gozaba de esplendor. El progreso avanzaba en todos los campos, irrumpían los inmigrantes a través del puerto porteño. 1897. Tiemblo al recordar aquellos años. Los estragos de la viruela y el sarampión diezmaron familias enteras. La escuela crecía en su espíritu, pero fue herida profundamente. Recuerdo que en los libros de defunción de la antigua capilla quedaron registradas las causas de muertes que en esa época sufrió la comunidad: viruela, fiebre, coqueluche, cólera y sarampión. Estas provocaron la muerte a muchas personas y en especial a la población infantil. La tristeza se despejó para algunos, haciendo renacer las esperanzas. La escuela fue trasladada a la que actualmente llaman La Casona. Don Justiniano Recalde era el propietario y la alquiló por 10 pesos mensuales. 2 aulas protegidas por un techo pajizo albergaba a 79 alumnos distribuidos de primero a cuarto grado, ocupando sus lugares en 36 bancos de pino, la mitad muy deteriorados. Concurrían en horario continuo. Cuántas dificultades y necesidades para formar a los pequeños. En el nuevo local, las docentes hicieron una lista de los elementos faltantes: un reloj, carteles de lectura, mapa de sistema métrico, de colores, de compás, escuadras, tintas, plumas, cuadernos, lapiceras, lápices, papel, cuaderno de dibujos, útiles para la enseñanza manual, 2 libros de asistencia diaria, libro de lecturas para primer grado, sillas y 2 mesas. El canto del arroyo se unía al alboroto infantil, mientras espinillos y cortaderas marcaban el ritmo del tiempo. Ya en esa época había en Pocho 7 escuelas, siendo la de Salzacate la única escuela elemental mixta. La población era compacta y numerosa. Su vecindario progresista y amante de la educación. Continuaban la señorita Arcelia, directora, y la señora Marquesa como auxiliar, apoyadas por la comisión vecinal, la que también recibía los nombres de consejo escolar o comisión escolar, indistintamente. Tenía como función, además de apoyar al personal, la de distribuir y controlar la labor educativa. Estas comisiones comenzaron a funcionar a partir de la sanción de la Ley 1420, siendo un antecedente de las actuales comisiones cooperadoras. Evoco el objetivo de la ley: alfabetizar la población y difundir la educación, deteniéndome en un párrafo que determina: quien no enviare los hijos a la escuela serían multados. Por supuesto que la comisión escolar hizo cumplir este mandato
por lo que aplicaron a las familias que no enviaban a sus hijos a clase multas por 7 pesos. Más allá de los reclamos, se les hizo saber que la ley había declarado gratuita y obligatoria la educación común, por lo que todos estaban en la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Continuaban los cambios en todos los puntos del país, acelerados en las ciudades, lentos en los lugares lejanos. Con caminos precarios, las noticias y los adelantos tardaban en llegar a Salzacate. Sin embargo, el espíritu se fue templando, abriéndose las puertas hacia lo desconocido.